Hola, ¿qué tal? Hoy es el día en el que empieza el Mundial de Qatar y hoy os propongo un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir muy atrás y vamos a repasar a lo largo de 20 nombres, 16 jugadores, 4 entrenadores, la aportación del Mallorca a la Copa del Mundo del Fútbol desde sus inicios en Uruguay 1930 hasta el Mundial actual de Qatar. Nos dejaremos algunos jugadores en el camino menos importantes, aunque los comentaremos durante el reportaje, pero nos vamos a centrar en estos 20 nombres, futbolistas que antes, durante o después de pertenecer al Mallorca han disputado una Copa del Mundo y que representan la aportación bermellona a la mayor representación, al mayor acontecimiento futbolístico de la historia. Así que poneos cómodos y de la mano de nuestros amigos de Suzuki Technicars, con este espectacular S-Cross que tengo detrás de mí, podéis visitar sus instalaciones en Gran Vía Sima. Nos vamos a viajar muy atrás en el tiempo y a recorrerlo en un periodo de 4 años hasta llegar al Mundial de Qatar. Así que, bienvenidos, empezamos. Y nos vamos al Mundial de Brasil 1950. Porque en los primeros, en Uruguay 1930, en Italia 1934 y en Francia 1938, no hubo ninguna participación del Mallorca. Luego el Mundial se interrumpió a causa de la Segunda Guerra Mundial durante 12 años y llegamos al Mundial de Brasil, al famoso Mundial de Maracaná, el triunfo sorprendente contra todo pronóstico de Uruguay ante Brasil. En ese Mundial España quedó cuarta y el portero de España era Antonio Ramallets. Lo veis en la fila superior, el último por la derecha. Antonio Ramallets había jugado en el Mallorca en la temporada 44-45, fue el último portero del campo de Buenos Aires, el que disputó aquel famoso partido ante el Constancia. Para muchos, Antonio Ramallets, al que se llamó en ese Mundial el gato con alas, es uno de los mejores porteros de la historia del mundo. Fue el portero de la famosa España del gol de Telmo Zarra a Inglaterra, el gol a la pérfida Albión, y fue la primera representación indirecta, en este caso del Mallorca, a la Copa del Mundo. Nos vamos ahora al Mundial de Chile y al de Inglaterra, 1966, en el que el seleccionador argentino fue el Tata Juan Carlos Lorenzo. El Toto Juan Carlos Lorenzo había sido el entrenador que en 1960 había llevado al Mallorca por primera vez en su historia a Primera División. Fue destituido en los primeros meses de la temporada 60-61 por Jaime Rosselló. Luego se marchó de nuevo a su país y fue reclamado por la Federación Argentina de Fútbol para que dirigiera a la selección en el Mundial de Chile, donde la verdad es que Argentina no estuvo afortunada. Luego repetiría en el de Inglaterra, en el que Argentina protagonizaría una de las anécdotas más conocidas de la historia de los mundiales, cuando el capitán Ratín, después de ser expulsado en el partido ante Inglaterra, pisó la alfombra por la que en teoría la reina Isabel debía bajar luego a visitar a los futbolistas de la selección inglesa. El Tata Lorenzo, el primer entrenador del Mallorca en dirigir a una selección en una Copa del Mundo. No sería ni mucho menos el último. Nos vamos al Mundial de España 82, en el que jugó el norirlandés Gerry Armstrong. Un gol suyo a España condenó a la selección de José Emilio Santamaría a la segunda fase, en la que no podría superar ni a Inglaterra ni a Alemania. Armstrong, que fichó por el Mallorca en el verano de 1983, se convirtió en el primer jugador mundialista incorporado por el Mallorca. Primera vez en la historia que el Mallorca tenía la capacidad suficiente para fichar a un futbolista que venía de disputar un mundial. La verdad es que en aquella temporada Armstrong, que marcó 8 goles, no fue de los peores jugadores a pesar del descenso del Mallorca a segunda división. También en este Mundial 82, no lo vais a ver en fotografía, pero os lo comento en voz, participó con Austria el que luego sería entrenador del Mallorca, Bernd Kraus, protagonizando uno de los episodios más bochornosos de la historia, la Copa del Mundo, cuando Alemania y Austria se enfrentaron. Austria se dejó ganar para de esta forma que se clasificaran las dos selecciones europeas y dejar fuera a Argelia,
que contra todo pronóstico había derrotado a Alemania en la primera jornada. Un suceso de verdad que absolutamente lamentable. En el Mundial de México 86 participó Zaki Badou con Marruecos, que se convirtió en el primer país africano de la historia de los mundiales en superar la primera fase. Jugaría en octavos de final ante Alemania y solo un gol muy al final de Lothar Matthäus conseguiría eliminar a la selección marroquí, a la selección alauita, en la que su máxima figura era este hombre, el portero Zaki Badou. Zaki se había comprometido con el Mallorca de palabra antes de comenzar el Mundial. A la vista de su grandísima Copa del Mundo fueron muchos los equipos europeos que llamaron a su puerta. No había firmado todavía contrato por el Mallorca, pero le había dado su palabra a Miguel Contestí y Zaki Badou la cumplió al pie de la letra. Rechazó ofertas muy superiores a la que había recibido del Mallorca y en 1986 se incorporaría al Mallorca para convertirse después en el mejor portero de toda su historia. Don Zaki Badou. Y en el Mundial 90, Zoran Bulic se convirtió en el primer jugador que aportó el Mallorca de manera directa a un Mundial. En aquella época, Bulic era una de las grandes estrellas del Mallorca de Serraferrer y se incorporó a la selección de Yugoslavia. Tenía una grandísima selección Yugoslavia en aquel Mundial, con jugadores como Boban, como Savicevic, como Prosinecki, como Mihailovic, como Stojkovic y arriba como Panchev. Bulic, de hecho, en aquella selección jugaba de lateral derecho porque era un super equipo, un equipo que eliminaría a España en octavos de final y luego caería por penaltis ante la Argentina de Diego Armando Maradona. Miguel Ángel Nadal se convirtió en Estados Unidos 1994 en el primer mallorquín en disputar una Copa del Mundo. Nadal se había ido al Barcelona en 1991 después de jugar con el Mallorca la Copa del Rey. También en este Mundial, en el de Estados Unidos, el portero rumano Bogdan Stelea, que había jugado con el Mallorca un par de años antes, fue titular con su selección, una Rumanía que hizo un grandísimo mundial con Hagi como figura, Popescu como figuras destacadas y que llegaría a las rondas finales. Claro que para gran mundial el que hizo Carlos Roa en Francia en 1998. Roa, que en aquel momento era una de las grandes estrellas del Mallorca, clasificó a Argentina para cuartos de final en la tanda de penaltis ante Inglaterra. Sus paradas fueron decisivas. Roa venía de detener 3 penaltis al Barcelona en la final de Copa entre el Mallorca y el Barça jugada en Valencia en Mestalla. En la primera fase no recibió ni un solo gol Argentina, que quedaría eliminada en cuartos de final ante la Holanda de Dennis Bergkamp. Nos vamos al Mundial de Francia todavía, donde Iván Campos representó a España. Su gran temporada en el Mallorca le valió el Mundial de manera sorprendente porque fue una convocatoria a última hora por parte de Javier Clemente. Aquí hay discusiones sobre si Iván Campo en aquel momento se le puede considerar jugador del Mallorca o no, porque Iván Campo en realidad estaba cedido por el Valencia, que después del Mundial le traspasó al Real Madrid. En cualquier caso, lo que sí es estrictamente cierto es que fue al Mundial por la gran temporada que hizo en el Real Mallorca. Y en el Mundial de Corea-Japón 2002, Miguel Ángel Nadal, que en Estados Unidos se había convertido en el primer mallorquín en jugarlo, se convirtió en el primer y único jugador nativo de la isla que lo juega estando en el Mallorca. En aquel momento, Miguel Ángel Nadal era una de las grandes estrellas del Mallorca. Y aquí está el resultado, la convocatoria por parte de José Antonio Camacho a los 35 años de edad para disputar el Mundial de Corea. No fue el único jugador del Mallorca que lo disputó. De hecho, aquel Mundial fue muy prolífico para el Mallorca, como vais a ver, porque a Nadal le acompañó Albert Luque. Camacho premió su gran temporada en el Mallorca, aquella delantera espectacular que tenía el Mallorca en esa temporada, con Eto'o y con Albert Luque. Luego Albert Luque sería traspasado al final de la campaña al Deportivo de La Coruña de Augusto César Lendoro. Y también en el Mundial 2002 nos encontramos con Samuel Eto'o. Fue el primer Mundial para el camerunés, futbolista que también en aquella época era sin ningún género de dudas la gran estrella del Mallorca. No acaba aquí la representación mallorquinista del Mundial de Corea, porque Javier Aguirre
dirigió su primer mundial como seleccionador mexicano. Eliminó a Croacia en la primera ronda, pero quedó fuera en octavos de final ante Estados Unidos, en lo que siempre ha definido Aguirre como una de las derrotas más deprimentes de su carrera deportiva. La representación mallorquinista en el Mundial de Corea y Japón 2002 se cierra con el defensa italiano Marc Giuliano, al que recordáis también de un brevísimo paso por el conjunto mallorquinista. Nos vamos al Mundial 2006, donde Luis Aragonés fue el seleccionador español. Luis Aragonés había abandonado el Mallorca en 2004 para hacerse cargo de la selección española, que quedó eliminada en octavos de final ante la Francia de Ribéry, pero aquí sentó Luis Aragonés las bases de la futura campeona del mundo. 2 años después, España sería en Viena campeona de Europa y 4 años más tarde, en Sudáfrica, la selección española sería campeona del mundo por primera y única vez a lo largo de su historia. En aquella selección española estaba también un futbolista que después llegaría al Mallorca, aunque su paso no sería demasiado afortunado. Me refiero al lateral izquierdo, que entonces jugaba en el Atlético de Madrid, Antonio López. En el Mundial de Sudáfrica coincidieron Javier Aguirre y Gio dos Santos, que ficharía por el Mallorca un par de añitos después. Los dos no tuvieron demasiada fortuna y una vez más quedaron eliminados ante Argentina. ¿Por qué digo una vez más? Porque en el Mundial 2006 Aguirre no había sido el seleccionador mexicano, pero la selección Tri se clasificó para octavos de final y cayó 1-0 ante Argentina. En 2010 se repitió la historia y en este caso Argentina derrotó a los mexicanos por 3-1. Será la curiosa circunstancia de que México llega al Mundial de Qatar con 7 eliminaciones consecutivas, 7 en octavos de final. Es la barrera que de ninguna forma parece que pueden superar los jugadores mexicanos, que desde el Mundial de México 86 no disputan los cuartos de final. También en Sudáfrica 2010, Huevo y Eto'o, Huevo siendo jugador del Mallorca, Eto'o evidentemente ya no, participaron con la selección camerunesa, que perdió los 3 partidos jugados. Camerún no estuvo afortunado ni en Sudáfrica ni en el Mundial posterior de Brasil, donde también perdería los 3 partidos disputados. Y este futbolista, que seguramente muchos no lo recordaréis, Liacine Calamuro, jugó con Argelia el Mundial de Brasil de 2014 y Argelia llevó al límite al futuro campeón Alemania, al que en octavos de final consiguió llevar hasta la prórroga, donde caería por 2-1 la selección africana. Liacine Calamuro jugaba en la Real Sociedad, pero el seleccionador argelino le pidió que se buscara un equipo en la segunda vuelta que le garantizara minutos para poder justificar su convocatoria para el Mundial. Por eso Calamuro fichó por el Mallorca, que acababa de descender a segunda división en el mercado de invierno de la temporada 2013-2014. El fichaje era en teoría fantástico porque venía precedido de una gran fama en la Real Sociedad, aunque últimamente ya no estaba jugando, pero lo cierto es que aquí su rendimiento no fue ni mucho menos el esperado. También en 2014 Eto'o jugó con Camerún, como os decía antes, perdió los 3 partidos disputados, mientras que Gio dos Santos repitió con México y de nuevo cayó en octavos de final. En Rusia 2018 el mallorquín Marco Asensio se convirtió en el segundo mallorquín en participar en un mundial. Ya sabéis que España caería derrotada ante la anfitriona Rusia en los lanzamientos de penaltis en octavos de final, la selección que dirigió Fernando Hierro por la destitución a ultimísima hora de Julen Lopetegui después de que la federación descubriera que el seleccionador ya se había comprometido con el Real Madrid. Y Héctor Cúper estuvo con Egipto en Rusia 2018, después de haberlo clasificado de manera brillante en la fase clasificatoria africana. Sin embargo, en las rondas finales, Egipto perdió los 3 partidos y se fue de forma precipitada a su casa. Y llegamos ya al Mundial de Qatar 2022, donde vamos a tener 2 representaciones directas y 2 indirectas. Las 2 directas, la primera, la de Predrag Rajković, que será el segundo portero en principio de Serbia, porque el titular es Milinković Savić, que es hermano del jugador de la Lazio y que es un futbolista nacido en Orense, juega en el Torino, en la Serie A italiana, mientras que Kangin Lee se ha ganado de manera brillantísima su participación en el Mundial de Qatar después de una grandísima temporada en el Mallorca. La lista de futbolistas
relacionados con el Mallorca en Qatar 2022 se completa con el centrocampista ganés Thomas Partey, que jugó un año cedido en el Mallorca en segunda división, y como no, con Take Kubo, que en 2 diferentes etapas ha jugado cedido en el Real Mallorca. Estos han sido los 20 nombres propios que os he seleccionado relativos al Mallorca en la historia de los mundiales. Nos hemos ido muy atrás, desde Brasil 1950 hasta llegar a Qatar 2022. 72 años de historia resumidos en 20 nombres propios y alguno más de los que os he ido comentando a lo largo de este pequeñito reportaje. Espero daros una gran sorpresa en los próximos días, en forma de un invitado que estoy seguro que os va a gustar muchísimo y cuya fotografía habéis visto en este vídeo ahora mismo, pero no quiero precipitar acontecimientos. Vamos a disfrutar del Mundial, que es un acontecimiento único, que es algo que se vive solo una vez cada 4 años y en el que el Mallorca estará representado con 2 jugadores. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Os recuerdo este vídeo, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Suzuki Technic-Cars, con este espectacular Suzuki S-Cross que tenéis atrás y que os recomiendo que vayáis a probar porque os va a dejar alucinados. Gracias a todos.